Esto comienza cuando nuestro prota se despierta de un sueño. Seguidamente se pone a caminar y en su camino calcula cuánto dinero ganó vendiendo algunos de sus órganos. De repente su mascota Pochita ladra y nuestro prota se da cuenta, que por cierto se llama Daisy, de que hay un demonio cerca, lo que le emociona ya que gana una buena suma de dinero al cazarlos. Luego de derrotar al demonio, nuestro prota recibe el pago de un sujeto. Lamentablemente de los 400.000 yenes que ganó, al derrotar al monstruo solo recibe 1.800, ya que debe pagar una deuda que su difunto padre le heredó. Hay hijos que heredan terrenos, dinero, casas, pero nuestro prota heredó una deuda. Bueno, ya estando en su casa, nuestro prota recuerda cuando conoció a Pochita. Fue justo después del funeral de su padre. En esa ocasión nuestro prota encontró al bichito lastimado y para ayudarlo dejó que Pochita lo mordiera para sangrar, ya que los demonios sanan sus heridas con la sangre humana. Tras eso, Denji y Pochita deciden ayudarse mutuamente. Desde entonces nuestro prota se volvió un cazador de demonios para pagar la deuda que su padre le dejó. Poco después el sujeto que le cobraba la deuda lleva a nuestro joven a una fábrica abandonada. Es ahí que se revela que todos los hombres de aquel sujeto fueron asesinados por un demonio, en específico el demonio de los zombies. Y de repente nuestro prota se ve rodeado de bestias, las cuales lo revientan y lo parten en trocitos. De esa forma nuestro prota termina en un contenedor de basura. Estando ahí nuestro prota tiene un sueño, en donde habla con Pochita. En ese momento el bichito le dice a nuestro prota que él se convertirá en su corazón para que pueda vivir, pero lo hará con una condición: que nuestro prota le muestre sus sueños. Seguidamente nuestro prota se convierte en el Chaos Man, o Chaos Man o como sea, y se enfrenta contra los demonios. Y luego de luchar durante varias horas derrota al demonio de los zombies. Y más tarde, Makima llega a la fábrica, y al ver a nuestro prota se da cuenta de que tiene el poder del demonio motosierra, por lo que le ofrece convertirlo en un cazador de demonios al servicio del Estado. Nuestro prota acepta la oferta al enterarse que podrá comer pan con mermelada y otras cosas más. Luego de aquello, Makima le da su abrigo a nuestro prota, y eso provoca que el protagonista crea que ama a Makima. Poco después los personajes llegan a un restaurante. Estando ahí nuestro prota le cuenta a la mujer que su mascota Pochita se convirtió en su corazón. Seguidamente nuestro prota se desmaya, y cuando se despierta tiene un plato de fideos esperándolo. En eso Makima se ofrece para darle de comer, y nuestro prota obviamente acepta. Seguidamente nuestro prota le pregunta a Makima qué tipos de chicos le gustan, a lo que ella responde que chicos como él. Unas horas después los personajes llegan a Tokio y seguidamente entran a la sede de los cazadores de demonios en esa ciudad, y Makima le da un uniforme a nuestro prota y le presenta a su nuevo compañero de trabajo, Aki Hayakawa, y explica que nuestro prota trabajará con él. Nuestro prota obviamente se niega, ya que él quiere trabajar con Makima. Al oír eso, ella se acerca a él y le dice que si hace un buen trabajo, algún día podrían trabajar juntos. Ese mismo día los dos jóvenes tienen una pelea, ya que Aki no cree que nuestro prota tenga lo necesario para ser un cazador de demonios. Sin embargo, al final el ganador del duelo fue nuestro prota, ya que le patea las nueces a Aki hasta dejarlo casi muerto. Poco después Aki le dice a nuestro prota que vivirá con él, ya que de esa forma podrá vigilarlo. Al otro día, ambos jóvenes tienen una misión, en donde se enfrentan a un tipo que tiene una colección de contenido algo erótico, aunque el único que se fija en eso es nuestro prota, por lo que, para no manchar las revistas con sangre, nuestro prota derrota al monstruo sin transformarse. Cuando Aki sale del cuarto, nuestro prota se pone a ver las revistas, lo que lleva a pensar en Makima. En eso se da cuenta que quiere tocar los meloncitos de una mujer, por lo que decide ponerse eso como una nueva meta. Un par de días después, Makima le dice a nuestro prota que tendrá una nueva compañera, y esta se trata de Power Rangers. No, es una mujer que es un demonio, en específico el demonio de la sangre. Tiempo después, Power le comenta a nuestro prota que odia a los humanos y también a los demonios. A este grupo también lo detesta, aunque sea parte de él, porque secuestró a su gatito. En eso ella menciona que haría lo que sea si alguien le ayuda a rescatarlo, y nuestro prota dice que no tiene ganas de ayudar a un gato, pero que haría lo que fuera por tocar unos meloncitos bien maduritos. Al oír eso, Power sugiere que puede tocar unos meloncitos, bueno, los que está vendiendo ella. Se le ayuda a recuperar a su Michi, y nuestro prota se emociona y propone acabar con aquel demonio ahora mismo. Luego los dos obtienen la aprobación de la sede de cazadores de demonios para poder salir, pero no para ir a por ese demonio, solo para salir y a dar un paseo. Seguidamente vemos que los dos viajan hacia donde está el demonio, ya que Power sabe dónde se encuentra el villano. Un par de minutos después, Power y nuestro prota llegan a las afueras de la ciudad, y Power apunta a una casa, indicando que el demonio, que se llama
llevó a su Michi está dentro. Nuestro prota se da cuenta que todo está fluyendo demasiado bien, tanto que parece como si les estuviera preparando una trampa. En un instante Power crea un martillo de sangre y por puro instinto nuestro prota intenta golpearla con su hacha, pero ella lo golpea primero y lo deja inconsciente. Luego Power comenta que aunque el prota es un idiota, tiene buenos instintos. Tras eso vemos que Power le tendió una buenísima trampa a nuestro prota, que como idiota cayó como si nada, ya que el demonio murciélago, el demonio que secuestró a su gatito, le dijo que le trajera a un humano, o de lo contrario no verá más a su lindo gatito. Cuestión que el demonio murciélago agarra a nuestro prota y lo exprime hasta sacarle sangre, la cual cae en su boca de demonio. Luego de eso el bicho feo recupera todas sus energías y se prepara para devorar más humanos. Por cierto, no le gustó la sangre de nuestro prota. Power le pide al demonio murciélago que le devuelve a su gatito, a lo que el demonio le dice que no, que así se comió a su Michi con todo y hasta con la jaula. Seguido de eso también se come a Power F. Enojado por la situación y entendiendo el sufrimiento de Power, el prota se convierte en el demonio motosierra y destripa al demonio murciélago en una cena muy épica. Por cierto, obviamente nada de esto es sangre, esto es zumo de sandía. Tras la batalla, Power se despierta sorprendiendo a nuestro Nitu. Power se despierta sosteniendo a su Michi, la cual a su vez está sostenida por nuestro prota. Power le pregunta a nuestro prota por qué la salvó y él le señala los melones que vende y hace un gesto, a lo que ella comenta que es una razón tonta. Seguidamente ella se disculpa por engañarlo y como Michi está a salvo le permitirá comprarle sus melones. Lindsay obviamente se emociona y levanta el brazo, pero algo se lo arranca. Se trata del demonio sanguijuela. Nuestro prota está muy débil para seguir luchando y por si fuera poco, Power no se puede mover. Debido al peligro, la chica le dice a nuestro prota que agarre el gatito y huya y que la deje ahí. Pero eso no es una opción para nuestro prota, porque si ella fallece, él no podrá cumplir su meta. Por lo que sin duda, nuestro prota se enfrenta al demonio por pura fuerza de voluntad y logra dañarlo. Lamentablemente aquel bicho feo termina derrotando a nuestro prota. Justo cuando lo iba a devorar, Aki y su escuadrón aparecen y derrotan al demonio sanguijuela, ya que Aki invoca al demonio zorro para que devore al demonio feo. Esta escena de ¡co! Fue increíble. Luego de aquí nuestro prota se despierta en el hospital, donde Aki le dice que encontraron su brazo y que solo necesitaba una transfusión de sangre para volver a unirlo. Seguido de eso, Aki explica que los cazadores de demonios forman contratos con los demonios para luchar contra ellos, a cambio del poder del demonio zorro. Aki ofreció un poco de su cuerpo como ofrenda, en este caso algo de su piel. Seguido de eso, Aki comenta que Power debe ser arrestada por tratar de matarlo, por lo que no tienen pruebas, necesitan que él testifique. Al oír eso, nuestro prota protege a Power y dice que no se acuerda de lo que pasó. Por la mañana, mientras nuestro prota desayuna, Aki comienza a hacer las tareas del hogar y de repente los dos escuchan que alguien está tocando violentamente su puerta. Cuando van a revisar, ven que Power entró a la casa. En eso, Aki recibe una llamada de Makima que le dice que Power estará bajo su cuidado. En esa misma noche, vemos que nuestro prota está tratando de destapar el inodoro que Power tapó. De repente, Power llega y le señala sus melones. Al parecer, ella quiere darle su recompensa por salvarla. Es entonces que la chica se va a su asiento de vendedora para que nuestro prota elija el melón que más le guste. Y sí, nuestro prota escogió un buen melón. De hecho, 3. Pero se dio cuenta que no es lo que él esperaba. En fin, al día siguiente, nuestro joven visita a Makima para firmar unos papeles. Y en eso ella nota que nuestro prota está indiferente a todo, por lo que le pregunta el motivo. Es ahí que nuestro prota menciona lo ocurrido y que se siente decepcionado porque tocar unos melones no fue como él esperaba. Al oír eso, ella le da una charla y luego de eso agarra la mano de nuestro prota y la lleva a sus melones. Denji observa todo con indiferencia, pero al ver lo que acababa de pasar, se sobresalta. Tras eso, Makima le pide a nuestro prota un favor, que derrote al demonio de las armas, y si él hace eso, ella le cumplirá cualquier deseo. Y bueno, ya sabéis cuál es el deseo de nuestro prota. Y no es comprar unos melones, sino tocar el violín. Sí, esa es la nueva meta de nuestro prota. Aunque claro, primero debe vencer al demonio de las armas. Es ahí que Makima cuenta que aquel demonio es muy fuerte y que además mató a más de 1 millón de personas, entre las que se encontraba la familia de Aki. Seguidamente la pelirroja comenta que desde aquel incidente el demonio de las armas desapareció, pero ellos pueden encontrarlo usando un trozo de carne de aquel demonio, ya que el poder de regeneración de aquella criatura hace que cualquier parte de su cuerpo regrese a él, si es lo suficientemente grande. Por lo que para dar con el bicho de las armas primero deben encontrar los pedazos de carne que se encuentran esparcidos por ahí. Poco después nuestro prota y el equipo de Aki visitan un hotel, ya que se reportó que adentro hay un demonio que tiene un poco de la carne del bicho de las armas, y antes de entrar, Himeno hace un trato con nuestro prota, en donde le promete darle un beso con lengua si él vence al demonio que está dentro del hotel. Sin dudar nuestro prota acepta y entra al hotel con una hacha para acabar con el demonio. Sin embargo, los personajes no tardan en darse cuenta que las escaleras del hotel los llevan al mismo lugar, lo que significa que están atrapados. Luego de eso, Aki se pone a revisar los cuartos y se da cuenta que siempre regresan al pasillo del piso 8, por lo que están atrapados. Luego de eso, los personajes se ponen a pensar qué hacer, menos nuestro prota que se acuesta a dormir. Un par de horas después, vemos que Himeno despierta a nuestro prota y lo pone
al tanto. Al parecer varios de sus compañeros están preocupados porque no pueden salir. Sin embargo, Himeno comenta que Aki sigue investigando. En eso vemos que Aki entra a la habitación y les dice a nuestros héroes que el demonio del hotel apareció en el pasillo, por lo que todos van al pasillo, y es entonces que el demonio les pide a los cazadores que le entreguen a nuestro prota y los dejará libre. Obviamente los cazadores deciden ignorar la oferta y luego de un tiempo el demonio del hotel pierde la paciencia y corre en dirección de nuestros héroes. Asustados por la situación, Kobeni intenta apuñalar a nuestro prota, pero Aki se interpone diciendo que no entregará al prota al demonio y que quiere que el prota le ayude a vencer al demonio pistola. Cansado de la situación, nuestro prota decide usar sus poderes y transformarse para acabar con el demonio del hotel. Luego de eso vemos que nuestro prota se enfrenta contra el demonio de la eternidad. La batalla es brutal, tanto así que nuestro prota es herido y cae al suelo. Sin embargo, nuestro prota descubre que puede curarse usando la sangre de los demonios, por lo que decide seguir dañando a su oponente y usar la sangre de las heridas para obtener energía. Nuevo glow up. El plan de nuestro prota es cortar al demonio hasta que este diga basta y ofrezca su corazón. Desde entonces transcurren 3 días, en donde el prota no paró de lastimar a su rival, y luego de un largo tiempo, el demonio decide rendirse y le pide a nuestro prota que lo mate porque ya no quiere sufrir. Sin duda, nuestro prota corta el corazón del monstruo, y de esa forma los personajes logran salir del hotel y de paso encontrar su pedazo del demonio de pistola. Unas horas después, los cazadores de demonios van a tomar unos tragos para relajarse, y en eso nuestro prota le pregunta a Himeno sobre su recompensa, a lo que ella dice que lo besará cuando esté más ebria, porque estando sobria le da vergüenza. Poco después Makima aparece y se une a la fiesta, y un par de minutos después Aki le pregunta a la pelirroja sobre nuestro prota, a lo que ella le responde que le hablará del secreto de nuestro prota si le gana bebiendo, a lo que él acepta el reto, y Himeno también. Desde entonces pasaron un par de horas, y vemos que tanto Aki como Himeno no aguantaron y están completamente borrachos, mientras tanto Makima sigue lucida. Es entonces que Himeno besa a nuestro prota, y mientras nuestro prota disfrutaba de su gran besito, de repente siente una textura extraña. Seguido de eso la serie nos muestra una escena bastante desagradable en donde Himeno le movita en la boca a nuestro prota. Obviamente eso no lo vais a ver vosotros. Tras eso vemos que nuestro prota sacó toda esa suciedad que tragó en el baño, y poco después Himeno se lo lleva a su casa, en donde le pregunta que si quiere hacerlo con ella. ¿Espera qué? Seguidamente vemos que nuestro prota accede a hacerlo con Himeno, por lo que ella comienza a desvestirlo. Sin embargo, cuando ella empieza a quitarle los pantalones, encuentra un chupa chups en su bolsillo. Es entonces que la serie nos muestra un flashback momentos después del beso con vómito. Seguidamente vemos a nuestro prota y a Makima, y en eso nuestro prota expresa su preocupación de que todos los besos futuros le recordaran el vómito. Es entonces que ella se saca de la boca un chupa chups sabor Coca-Cola, y se lo da a nuestro prota. Y tras esto Makima le dice a nuestro prota que ese será su primer beso indirecto y que recuerde su sabor. De vuelta al presente vemos que Himeno se ha dormido y nuestro prota se ha negado a hacerlo con ella. Seguidamente nuestro prota se disculpa con Pochita por no hacerlo con Himeno y dice que quiere que su primera vez sea con Makima. Al día siguiente Himeno lo despierta y alegremente le ofrece el desayuno, y mientras los dos están comiendo en el balcón, Himeno le pregunta a nuestro prota si habla en serio acerca de que le gusta Makima, a lo que nuestro prota le responde que sí. Al escuchar eso, Himeno felizmente se ofrece a ayudar a nuestro prota a estar con Makima. Es entonces que los dos acuerdan una alianza en la que ella lo ayudará a cambio de que él le ayude a estar con Aki. Mientras tanto, Makima y otro cazador de demonios se sientan en un tren a Kyoto, y es ahí que un grupo de pasajeros a su alrededor de repente saca armas y mata a Makima a disparos. Por otro lado, vemos que los personajes están en una tienda de ramen, y en eso aparece un hombre, el cual revela que su abuelo es el anciano que estaba poseído por el demonio zombie. Y tras esto acusa a nuestro prota de la muerte del anciano, y segundos después el tipo dice que el demonio pistola quiere el corazón de nuestro prota, por lo que saca una pistola y le dispara a nuestro prota en la cabeza, antes de dispararle a Himeno en el pecho, ya aquí en el brazo, y en eso Power reacciona a tiempo y golpea al tipo y le quita el arma de la mano, y seguidamente Aki convoca al demonio zorro para devorar al hombre, y momentos después el demonio zorro le informa a Aki que aquel hombre no era humano ni demonio. Tras esto el hombre vuelve a emerger y revelándose como un híbrido humano-demonio, el cual está fusionado con el demonio Katana. Al darse cuenta de lo anterior, Aki desenvaina su espada, a lo que el hombre Katana lo golpea, pero Aki lo esquiva, y de esa forma inicia un feroz combate entre Aki y el hombre Katana. Al final de todo, Aki le pide al demonio de su espada, el cual por cierto es el demonio de las maldiciones, que devore a su rival, a lo que el demonio le hace caso a Aki y derrota al hombre Katana. Sin embargo, la batalla está lejos de terminar, porque de repente aparece una mujer joven llamada Sawatari. Tras esto, la tal Sawatari se acerca al hombre Katana y lo levanta, y seguidamente le pregunta por qué fue derrotado, a lo que el hombre Katana responde que bajó la guardia. Seguido de eso, Sawatari le ordena al hombre Katana que mate al grupo principal, por lo que segundos después vemos que Aki es herido de gravedad, puesto que el hombre Katana le clavó varias espadas en el pecho. Seguidamente vemos que Aki cae al suelo, gravemente herido por el ataque, y al ver eso Himeno le dice a Power que la olvide y ayude a Aki. Sin embargo, Power se niega, diciendo que los villanos son demasiado fuertes para ella. Es entonces
entonces que Himeno intenta convocar al demonio fantasma, pero este se niega a interferir por miedo a Sawatari, y como último recurso para salvar a Aki, Himeno le ofrece todo al demonio fantasma, y al escuchar esto, la mueca del demonio rápidamente se convierte en una sonrisa, y tras esto el demonio fantasma revela su verdadera forma, y momentos después el demonio fantasma ataca al hombre katana, y con cada ataque del fantasma Himeno pierde más de su cuerpo, y en eso Himeno le dice a Aki que no muera, porque quiere que él llore cuando ella pierda la vida, y en medio de todo eso, Sawatari convoca al demonio serpiente, y le ordena que devore al demonio fantasma, y así lo hace. De esta forma Himeno desaparece de la existencia y de ella solo queda su ropa. Sin embargo, la mano moribunda del demonio fantasma se acerca a nuestro prota, y cuando lo alcanza, tira de la cuerda que el prota tiene en su pecho. De esta forma nuestro prota se despierta y se transforma, y al ver la situación instantáneamente reconoce al hombre katana y Sawatari como enemigos, por lo que decide luchar contra ellos. Es ahí que vemos la batalla entre el hombre katana y el hombre motosierra, y esta está a punto de empezar. Es entonces que vemos el prota se enfrenta contra el hombre katana, y en eso el sujeto recibe ayuda de sus compañeros. Sin embargo, nuestro prota consigue derribarlo. Al ver esto, el hombre katana acaba con la vida de sus propios aliados. Seguidamente la escena se corta y pasamos a ver los cadáveres de Makima y los demás, y en eso vemos que Makima se pone de pie. Al parecer ella logró sobrevivir al ataque. Tras esto vemos que el tren llega a la estación de Kyoto, y en eso Makima baja del tren y se topa con sus compañeros Kurose y Tengo, los cuales le preguntan a Makima sobre el ataque que ella sufrió, a lo que Makima responde que no le pasó nada. Seguidamente nos muestra una escena en donde vemos que Makima desvivió a las personas que la atacaron anteriormente. Tras esto, Makima teoriza que los sujetos que trabajan con el demonio pistola van tras nuestro prota, y consciente de esto, Makima se dirige a un templo que se encuentra a una gran altura y se lleva a una gran cantidad de prisioneros con cadena perpetua. Seguidamente Makima sacrifica uno a uno a los prisioneros, y mientras hace eso, vemos que los sujetos que trabajan para el demonio pistola van muriendo uno a uno, y luego de acabar con varios malandros usando sus poderes, Makima comenta que hizo lo que pudo y que regresará a Tokio para terminar el trabajo personalmente. Al notar que Makima acabó con la vida de sus compañeros, Sawatari le dice al hombre katana que deben irse de ahí lo antes posible, por lo que los villanos se apresuran a capturar a nuestro prota, el cual ya está muy débil por la pelea. Es entonces que Kobeni aparece y esquiva los ataques de los villanos para posteriormente acorralarlos. Al ver esto, Sawatari y el hombre katana deciden huir, y de esta forma Kobeni salva el día, aunque la pobre termina muy angustiada por la situación, ya que su compañero Arai murió protegiéndola hace unos minutos. Momentos después vemos que Aki despierta en una cama de hospital. Seguidamente de esto, Aki se da la vuelta para ver a nuestro prota y Power leyendo manga y discutiendo sobre manzanas. Aki pregunta quiénes sobrevivieron al ataque, y nuestro prota responde que solo Kobeni y Madoka lo lograron. Y luego de ese breve intercambio de palabras, nuestro prota y Power se retiran, ya que Makima los llamó. Y ya estando solo en la habitación, Aki desenvaina la espada maldita y le pregunta al demonio maldito cuánto tiempo le queda de vida, y el demonio le responde que 2 años. Tras escuchar esto, Aki toma un cigarrillo para despreocuparse. Es entonces que Aki recuerda a Himeno, por lo que no puede contener las lágrimas y se pone a llorar. Un par de minutos después, Tendo y Kurose entran en la habitación de Aki y dicen que el grupo de Aki y el prota van a sufrir algunos cambios. Y mientras tanto, Makima le explica a nuestro prota y a Power que los enemigos quieren atrapar a nuestro prota. Y tras decir esto, Makima dice que ha preparado un curso de capacitación para los dos. Momentos después, Makima les presenta a Kishibe. Es entonces que el tal Kishibe les hace varias preguntas a nuestro prota y a Power, y luego de escuchar las respuestas de ambos, Kishibe se queda satisfecho, ya que los dos chicos son raros, lo que es perfecto para un cazador de demonios. Tras esto, Makima se va y le encarga a Kishibe que los entrene, y un par de segundos después, Kishibe dice que le gusta el alcohol, las mujeres y matar demonios. Y tras decir esto, el sujeto le rompe el cuello a nuestro prota y a Power. Es ahí que el entrenamiento de los dos comienza. Kishibe deja caer a nuestro prota y a Power al suelo, explicando que sus estructuras corporales son idénticas a las de los humanos, y luego Kishibe les da la sangre y les explica que a diferencia de los humanos, ellos pueden curarse consumiendo sangre. Seguidamente, Kishibe explica que él es el cazador de demonios más fuerte, y como tal, cree que debe llegar a un punto en el que puedan vencerlo, por lo que el entrenamiento se basará en eso. Nuestro prota y Power se mueven hacia él, con la intención de derrotarlo. Sin embargo, Kishibe rápidamente apuñala a nuestro prota en la cabeza y la espalda, y tras esto le corta la garganta a Power. Por otro lado, vemos que Aki se entera que ya no puede invocar al demonio zorro, ya que al parecer dicho demonio está enojado con Aki, ya que fue lastimado por el demonio katana durante aquella batalla. Seguidamente, Kurose y Tento le dicen a Aki que deben hacer un contrato con otro demonio, uno más poderoso aún, porque de lo contrario, no podrá seguir siendo un cazador de demonios estatal. Momentos después, Kurose y Tento se van, y tras eso aparece una mujer la cual quiere ver a Aki.
Al otro día vemos que Kichibe va a la casa de Power y el prota, y cuando toca la puerta el protagonista y Power ponen en marcha su plan. Es entonces que los dos atacan en simultáneo usando sus poderes, aunque para mala suerte de los chicos, Kichibe logra derrotarlos, ya que Power usó demasiada sangre y el prota atacó sin pensar. Por otro lado vemos que Aki está con Kurose y Tendo, los cuales le preguntan quién era la chica que lo visitó la otra vez, a lo que Aki responde que aquella chica era la hermana menor de Himeno, la cual había ido a entregarle unas cartas que ella había escrito. Seguidamente Aki llega a un lugar en donde conoce al demonio del futuro. Es entonces que aquel demonio le dice a Aki que lo deje ver su futuro, y este se lo permite, y tras eso el demonio del futuro dice que Aki va a morir de la peor forma posible, y debido a esto el demonio quiere ver eso en persona, por lo que le pide a Aki como condición del contrato que lo deje ser uno de sus ojos, a lo que Aki acepta el contrato y de esta forma los dos hacen un acuerdo. Por otro lado vemos que Denny y Power terminan una sesión de entrenamiento, y en eso Kichibe menciona que los chicos mejoraron mucho y ahora son más fuertes. Por otro lado vemos que el grupo de Sawatari planea usar zombies que el demonio zombie dejó antes de morir, y en eso Makima le pide al líder del grupo que le dé nombres de todos los sujetos que están trabajando con Sawatari y el demonio pistola. Al escuchar esto el jefe dice que no quiere, ya que los yakuza son un mal necesario y que protegen a los japoneses de los extranjeros. Al escuchar esto Makima le dice que los males necesarios deben ser controlados por el gobierno, y que eso de que ellos protegen a los japoneses de las mafias extranjeras es una excusa que ellos dicen para justificar sus delitos. Y tras esto Makima le muestra al jefe una bolsa llena de ojos, agregando de que esos ojos pertenecen a familiares y seres queridos de los yakuza ahí presentes. Al ver esto uno de los malandros intenta atacar a Makima, pero esta usa sus poderes para desvivirlo. Por otro lado vemos que la oficina de los cazadores de demonios estatales está siendo invadida por un ejército de zombies, los cuales fueron enviados por Sawatari. Seguido de esto vemos que Kichibe menciona que es hora de que los miembros de la división especial aparezcan. Es ahí que conocemos a otros humanos mitad demonio, entre los que están el hombre tiburón, el hombre violencia, la mujer demonio araña y el hombre demonio ángel. En eso vemos que todos los mencionados comienzan a luchar contra los zombies, y poco después Aki entra en escena y se topa con Sawatari, la cual revela que ahora tiene bajo su control al demonio fantasma. Momentos después vemos que Aki es acorralado por el demonio fantasma, pero por suerte al final logra recordar las palabras de Himeno, y usando esa información Aki se acerca al demonio fantasma y le corta la cabeza con su espada, y poco después Sawatari es atrapada con Kobeni. Es entonces que Aki le pregunta a Kobeni por qué sigue en la oficina, a lo que ella responde con torpeza que se quedó porque estaba próxima a ganar un bono. Por otro lado vemos que el protagonista y Power están en un ascensor, y en eso la puerta se abre en un piso. Es entonces que los personajes ven un ejército de zombies, por lo que Power se enfrenta a ellos y logra derribarlos sin problemas, y mientras Power luchaba contra los zombies el prota sube al siguiente piso y se encuentra con el hombre katana, por lo que la batalla es inevitable, y momentos después vemos que los dos hombres demonios se enfrentan. El duelo entre los dos demonios es intenso, y en eso los dos llegan a un vagón de tren en donde hacen un desastre. Poco después vemos que nuestro protagonista pierde sus brazos, pero aún así sigue luchando con la motosierra de su cabeza. Es entonces que hombre katana daña parte de la cabeza del protagonista. Sin embargo, esto le permitió a nuestro protagonista cortar al hombre katana por la mitad usando la motosierra de su pie. Luego de esto, el hombre katana regresa a su forma humana, por lo que el prota decide desquitarse por la muerte de Himeno. Es entonces que nuestro protagonista dice que iniciará un torneo. Es ahí que Aki aparece, y cuando el prota ve a su compañero lo invita a su torneo, el cual consiste en patearle las bolas al hombre katana, y el que logre hacerlo sufrir más ganará. Primeramente Aki se niega, pero después acepta participar. Es entonces que el prota y Aki golpean al hombre katana hasta que la policía llega y lo meten en prisión. Por otro lado vemos que Makima se reúne con los altos mandos, y estando allí Makima revela que el tal Sawari pertenece a los cazadores de demonios del sector privado, y que ella hizo un pacto con el demonio pistola, agregando de que luego de hacer eso hizo un acuerdo con la yakuza, el cual consistía en que ella les daba armas y a cambio ellos debían entregarle el corazón del prota. Seguidamente la serie nos muestra un flashback donde vemos que el tal Sawatari decidió quitarse la vida, ya que fue acorralado por Kobeni, porque Makima dice que luego encontraron un pedazo grande de la carne del demonio pistola, por lo que luego de combinarlo con el pedazo que ellos ya tienen obtuvieron un trozo considerable, y lo que es aún mejor, ahora dicha carne se mueve en dirección al demonio pistola. Un par de días después vemos que el prota se despierta y ve que Power tiene unos cuernos, y en eso ella lo golpea y con un simple puñetazo lo manda a volar, lo que significa que Power ahora tiene una fuerza incontrolable. Poco después Makima aparece y dice que Power tiene esos cuernos porque estuvo bebiendo demasiada sangre, a lo que el prota menciona que seguramente Power devora a los zombies. Seguido de esto Makima dice que se llevará a Power para drenar la sangre y hacer que ésta reduzca sus poderes, y en eso Makima le dice al prota que por el momento deberá hacer equipo con el hombre tiburón, y segundos después Makima le pregunta a Denji si quiere ir al cine con ella, a lo que él acepta, por lo que el día siguiente ambos se la pasan viendo películas. Sin embargo la mayoría son malas, pero cuando llega
la última, los dos se conmueven tanto que comienzan a llorar, y al salir del cine ambos están de acuerdo que esa película salvó la noche. Al otro día vemos que Denji camina por la calle, y en eso comienza a llover, por lo que se mete a una cabina telefónica para resguardarse de la lluvia. Es entonces que una chica llamada Riz ingresa a la cabina, y en eso vemos que los dos comienzan a hablar, y poco después Riz invita al prota a la cafetería en donde trabaja, y antes de irse Riz le dice al prota el nombre del local, diciéndole que si va le dará un postre. Un par de minutos después el protagonista aparece en la cafetería para recibir su postre, y en eso Riz comienza a coquetear con el prota, y nuestro prota se da cuenta y piensa para sí mismo que a él le gustan las personas a los que les gusta, y en eso el protagonista menciona que le está gustando Riz. Desde eso ha pasado una semana, y vemos que el prota va seguido a ver a Riz, y en eso el prota menciona que nunca ha ido a la escuela, a lo que Riz al escuchar eso lo invita a ir a la escuela esa noche. Cuando nuestro protagonista escucha esto, acepta. Cuando la noche llega, los dos ingresan a la escuela, y en eso vemos que ambos pasan el tiempo haciendo cosas, como estudiar o meterse en la piscina. Seguidamente Riz dice que debe ir al baño, y mientras la chica camina por los pasillos se topa con un asesino, el cual fue contratado para quitarle el corazón a nuestro prota. Cuestión que Riz comienza a ser perseguida por aquel sujeto. Sin embargo, la chica demuestra saber artes marciales y consigue defenderse para posteriormente romperle el cuello al sujeto, y tras esto Riz regresa con el protagonista, y momentos después los dos van a un festival, y en medio de todo esto Riz le dice a nuestro prota que huya con ella, agregando de que él no debería arriesgar su vida como lo hace y que ella se encargará de protegerlo. Cuando el prota escucha esto se emociona, pero de igual manera rechaza la propuesta de Riz, ya que él no quiere alejarse de sus conocidos. Al escuchar esto, Riz besa al prota. Sin embargo, cuando el beso termina, ella le arranca la lengua, y seguidamente la chica dice que quiere robarle el corazón al protagonista, pero literalmente. En ese momento el hombre tiburón aparece y salva a nuestro prota, y seguido de eso Riz revela ser el demonio Mujer Bomba. En eso vemos que el demonio tiburón es herido por una de las explosiones de Riz. Sin embargo, el sujeto logra escapar con el protagonista, y minutos después el hombre tiburón llega a las oficinas de los cazadores de demonios, en donde se encuentra con Aki. Poco después Riz aparece en el edificio, y como no la dejan entrar se prepara para hacer estallar todo. Al darse cuenta de esto, Aki se lleva a nuestro prota a un lugar seguro, y mientras Aki escapa, Riz se transforma en demonio y usa sus explosiones para derrotar a varios cazadores de demonios. Y poco después Riz alcanza a los personajes principales y hace que el auto en el que estaba Aki con el prota frene en seco, y en eso ella muestra las cabezas de los cazadores que derrotó hace unos minutos. Luego de esto comienza una persecución que culmina con el prota transformándose en hombre motosierra y luchando contra Riz en su forma de demonio. Ambos personajes comienzan a luchar, y durante la pelea el prota no puede defenderse, ya que Riz sabe cómo usar sus propios poderes, a diferencia del prota, quien ataca sin pensar, por lo que al final Riz termina capturando al prota. Sin embargo, es en ese momento que Aki aparece y le corta el brazo a Riz, lo que provoca que esta suelte a nuestro protagonista. Y en medio de todo esto vemos que el demonio ángel agarra a una persona moribunda y usa la sangre de dicha persona para curar al prota, y cuando el prota bebe la sangre de aquel humano se cura por completo. Tras esto el prota decide incorporarse a la batalla, y para hacerlo le pide ayuda al hombre tiburón. Es así que el prota se transforma y se sube al tiburón con el objetivo de vencer a Riz y al demonio tifón, el cual por cierto es aliado de Riz. Cuestión que inicia la batalla y el prota logra cortar la pierna de Riz. Es entonces que el demonio tifón le da sangre y la cura, y tras esto la batalla continúa y el protagonista consigue desgarrar el cuerpo del demonio tifón. Sin embargo, en medio de esa brutal secuencia el prota pierde de vista a Riz, y de repente la chica aparece y ataca a nuestro protagonista desde arriba, pero por suerte el hombre tiburón usa su cuerpo para proteger a nuestro protagonista de la explosión. Tras esto la batalla se mueve a la azotea de un edificio, en donde vemos que Riz y Denji están parados frente a frente. Seguidamente Riz lanza una pequeña ráfaga a nuestro prota, haciendo estallar su brazo derecho. Segundos después Riz le pide al protagonista que acepte la muerte, agregando que él no podrá escapar a ningún lado. Es entonces que el protagonista señala al mar. Seguido de eso ella lanza otra ráfaga al otro brazo del prota, y a medida que el humo se dispersa se revela que Denji logró mantener el brazo unido a su torso colocando una cadena entre su hombro y su antebrazo, y tras esto el protagonista arroja las cadenas en dirección a Riz y logra envolverla. Después nuestro protagonista salta con Riz al océano. Es entonces que vemos que ella es incapaz de flotar mientras esté mojada, por lo que Riz se hunde hasta el fondo del mar con el prota. Poco después ella despierta en su forma humana, y al mirar a su costado se da cuenta que está junto al protagonista y el hombre tiburón, por lo que podemos suponer que el hombre tiburón lo rescató. Seguidamente ella le pregunta a nuestro prota por qué la revivió, y él responde que lo hizo por su propia felicidad, ya que sentía que permitir que la capturaran o la mataran lo haría sentir mal. Al escuchar la respuesta del prota ella le recuerda que aún podría matarlo fácilmente, a lo que él le responde en broma que si va a morir que sea en manos de una mujer hermosa. Cuando Riz escucha la respuesta del prota comienza a reírse, y tras eso ella le dice al prota que no estaba enamorada de él y que todo era parte de su plan, y cuando ella terminó de decir esto comienza a alejarse. Es entonces que el prota la detiene y le dice que quiere huir con ella, aunque ella no le da respuesta clara y simplemente se va. Más tarde ese día Denji hace las maletas y se dirige a la cafetería
cafetería para encontrarse con Riz. Poco después vemos que Aki y Kichibe observan la limpieza de la pelea de anoche, y en medio de esto Kichibe le cuenta a Aki sobre una leyenda urbana soviética de una rama militar de la URSS que secuestró a niños huérfanos y los entrenó para ser soldados, además de usarlos como sujetos de prueba. Seguidamente Kichibe dice que esa leyenda urbana se confirmó ya que un periodista estadounidense logró encontrar aquel lugar y sacó varias fotografías, y tras decir aquello Kichibe revela que Riz era uno de esos niños entrenados por la Unión Soviética. Tras esto vemos que Riz planea irse de la ciudad, pero en eso recuerda al prota, por lo que cuando llega a la estación decide no subir al tren. Tras esto ella camina hacia el café en el que Denji prometió estar esperándola, y mientras Riz avanza por un callejón comienza a sonreír. Sin embargo, de repente una turba de ratones corre a los pies de Riz, formando un gran pilar frente a ella, y en eso se escucha una voz desde adentro de aquel pilar, y es entonces que se nos revela que la voz pertenece a Makima. Seguidamente Makima dice una metáfora en donde se le da a entender a Riz que la ejecutará. Al darse cuenta de esto, Riz intenta tirar del alfiler en su cuello para transformarse. Sin embargo, su brazo es destruido por los poderes de Makima. Al ver esto, Riz saca su cuchillo con el brazo que le queda y corre para tratar de apuñalar a Makima en la espalda, pero el demonio ángel la empala con una lanza lanzada desde arriba, y mientras Riz se desangra lentamente intenta jalar el alfiler en su cuello, pero Makima toma su mano y la detiene. Es entonces que vemos que Riz mira hacia el café y piensa en Denji, y en este momento se nos revela que no lo mató en su primera cita porque ella tampoco había ido a la escuela y estaba tan emocionada como él. Tras esto, Makima mira el cuerpo sin vida de Riz por un momento y le dice al demonio ángel que se suponía que debía traer a Aki con él. Sin embargo, Makima comenta que fue bueno dejarlo atrás, ya que no habría reaccionado bien a la situación. Al escuchar esto, el demonio ángel está de acuerdo. Por su parte, el prota se encuentra dentro del café y podemos notar que tiene un ramo de flores entre sus brazos, y en eso la puerta se abre y Power entra. Seguidamente ella grita que siguió el olor de Denji hasta el café, ya que se le permitió volver al trabajo. Al ver que no se trata de Riz, el prota deja escapar un suspiro descorazonado. Por su parte, Power no logra leer el ambiente y se sienta al lado del protagonista. Momentos después, Power ve el ramo de flores y piensa que es para ella, por lo que le ordena al prota que se lo dé, a lo que el prota agarra las flores y comienza a comérselas mientras sonríe. Luego de lo ocurrido con Reze, nuestro prota tiene un sueño en donde ve una puerta. Es entonces que Pochita le dice que nunca habrá aquella entrada. Seguidamente nuestro prota se despierta sobresaltado y se levanta para desayunar con Power y Aki. Tras esto Makima aparece y le dice a nuestro prota que tendrán vacaciones y que por eso los llevarán a una isla. Y en ese preciso momento que unos sujetos de trajes, los cuales pertenecen a la organización de cazadores de demonios estatales, ingresan a la casa y prenden la televisión. Tras esto todos prestan atención y se dan cuenta que en varios canales de noticias hablan sobre el nombre Motosierra. Seguidamente Makima menciona que ahora que la gente sabe que el hombre Motosierra está en Japón, las potencias militares lo quieren atrapar, por lo que Denji debe ocultarse por un tiempo, y agregando que las vacaciones era solo una fachada. Pero como la situación se complicó, las vacaciones se cancelan. Por otro lado vemos que tres hermanos hablan de que recibieron una oferta en donde les piden que capturen al hombre Motosierra, y debido a que la recompensa es muy alta, los tres hermanos, autoproclamados inmortales, deciden ir a Japón para atrapar a nuestro prota. Tras esto vemos que la serie nos muestra a varios cazadores de demonios, entre ellos Tolka, un guerrero ruso que no teme asesinar por sobrevivir. Y por otro lado también conocemos a Quanxi, una mujer de origen chino, la cual recibe la misma misión que los otros, capturar a nuestro querido prota. Luego de esto la serie cambia de escena y nos muestra a Makima y a Kishibe hablando que la situación está muy complicada, tanto así que probablemente el Santa Claus alemán llega a Japón para unirse a la persecución por nuestro prota. Y tras esto la serie nos muestra que aquel Santa Claus arregla el trato con los cazadores y decide atrapar a nuestro prota. Mientras tanto nuestro prota está en su casa y se pregunta por qué debe esperar tanto para irse de vacaciones con Makima. Es entonces que Aki le cuenta lo que está sucediendo, y cuando el prota entiende la situación decide acabar con todos los cazadores que quieren capturarlo para ir con Makima de vacaciones. Tras esto vemos que nuestro prota es custodiado por varios cazadores de demonios, entre ellos un chico llamado Yoshida. Seguidamente vemos que Makima le explica a nuestro prota que la situación es muy complicada y que esos sujetos lo ayudarán en caso de que las cosas se vayan al traste, agregando además que detrás de escena hay varios soldados más esperando ayudarlo, aunque por el momento es mejor que no piense en ello. Cuando nuestro prota escucha lo anterior, dice que está de acuerdo. Por otro lado vemos que los tres hermanos inmortales acaban con la vida de Kurose, Tendo y otro tipo más que acaba de ingresar al escuadrón. Tras acabar con la vida de esas personas, los tres hermanos comienzan a reírse de la situación, dejándonos claro que tienen un par de tornillos sueltos. Por otro lado vemos que el prota y sus guardaespaldas están en un restaurante de comida rápida, y en esto podemos notar que Tolka y su maestra se encuentran en el mismo lugar, y luego de un par de minutos nuestro prota y sus camaradas se van del local, y cuando eso pasa la maestra de Tolka le dice a su discípulo que mientras nuestro prota estaba distraído le clavó 3 veces un alfiler, que cuando se lo clavó por cuarta vez será maldecido
herido y morirá. Pero eso es trabajo de Tolka. Él deberá darle el golpe final a nuestro prota, y si lo consigue, ella le presentará a los demonios con los que tiene contrato. Tras esto vemos que el prota está con Power, y los dos llegan a la conclusión de que los están usando como carnada. Es ahí que Aki aparece y dice que es cierto, y que lo hacen para que los cazadores que están detrás del prota aparezcan, y de esa forma todo sea más fácil. Nuestro prota se muestra molesto por aquel plan. Sin embargo, Aki le recuerda que debe hacerlo para ir de vacaciones con Magima. Al darse cuenta de esto, el prota decide aceptar el plan, y al mismo tiempo Power menciona que no es justo que solo nuestro prota y Aki tengan recompensas, a lo que Aki le pregunta qué es lo que quiere. Es entonces que Power pide como recompensa beber la sangre de un humano hasta que este muera. Aki acepta darle eso y dice que cuando la misión acabe, Denji dejará beber la sangre por Power. Al enterarse de eso, Power festeja. Poco después vemos que nuestro prota se encuentra con Kurose, el cual le dice a nuestro prota que lo protegerá, y en medio de eso vemos que Power se subirá al auto de Kobeni, y en eso los dos comienzan a pelear, y debido a que Power estaba en el volante, sin querer aprieta el acelerador, con tanta mala suerte que termina atropellando al pobrecito prota, y también a Kurose, matando a este último, y dejando herido a nuestro prota. Tras esto, los personajes se dan cuenta que Kurose cambia de cara al morir, y se percatan que en realidad se trata de uno de los 3 hermanos inmortales, el cual tomó la forma de Kurose luego de asesinarlo. Al ver que todo salió bien, Power se apresura a tomar el crédito y celebrar con el prota. Seguidamente, los guardaespaldas de nuestro prota mencionan que dado lo que acaba de pasar, ahora resta buscar a los otros 2 hermanos. A todo esto, Quanxi llega a Japón con sus mujeres demonios, y en eso, su grupo va a comer sushi, por lo que Quanxi gasta mucha energía mental y decide cazar a nuestro prota al otro día. Esto es lo malo de procrastinar. Mientras tanto, vemos que uno de los hermanos inmortales restantes decide usar la apariencia de Kurose para seguir con el trabajo, por lo que va a la casa de Kurose, en donde se encuentra con el compañero del antes mencionado, y en medio de esto vemos que el impostor comienza a sentir culpa, ya que se da cuenta que Kurose tenía una vida fuera de ser un cazador de demonios. Aún así, el villano decide hacer lo que sea necesario para terminar la misión, ya que eso hubiera querido su difunto hermano. Poco después vemos que el cazador anciano, al que todos llaman Santa Claus, llega a Japón para atrapar a nuestro prota, y poco después, mientras el prota caminaba por la calle, unas marionetas comienzan a seguirlo, ignorando completamente lo que está ocurriendo. El prota decide ir a comer algo en una tienda, por lo que el prota y sus guardaespaldas entran a aquel lugar, y en eso las marionetas que Santa controla le siguen. Es entonces que uno de los compañeros del prota usa sus poderes y convierte en piedra a las marionetas. Tras esto, los personajes explican que Santa tiene un contrato con el demonio de las marionetas, y que si un humano es tocado por una de esas muñecas, se convierte también en marioneta. De repente, un ejército de muñecos ingresa a la tienda, por lo que los personajes se ven obligados a correr por sus vidas. Es entonces que Power le dice a la guardaespaldas que usa sus poderes para convertirlos en piedra, a lo que el sujeto responde que no puede, ya que para hacerlo debe hacer un círculo en el suelo. Pero por suerte, al final otro cazador de demonios aparece y usa el KO para derribar a las marionetas. Tras esto, los aliados del prota comentan que seguramente Santa está cerca, ya que para usar las marionetas debe estar a una corta distancia, por lo que le prometen al prota que ese mismo día acabarán con aquel viejo cazador llamado Santa Claus. Bueno, llamado Santa Claus. A ver, mejor dicho, que lo llaman Santa Claus. Joder. A todo esto vemos que Xuanxi y sus chicas deciden entrar en acción, por lo que acaban con todo a su paso, entre ellos cientos de marionetas y decenas de cazadores de demonios que estaban por la zona. Por suerte, el demonio Ángel y Aki logran reaccionar a tiempo y pueden defenderse, aunque de igual manera quedan inconscientes. Tras esto, Quanxi aparece enfrente del prota y de Power, pero al otro lado, Kishibe se encuentra con las chicas de Xuanxi, por lo que decide enfrentarse a ellas al mismo tiempo. Pero en otro lado, nuestro prota y sus aliados se enfrentan contra Quanxi. Sin embargo, la mujer los derrota a puño limpio. Seguidamente, Yoshida usa el poder del demonio pulpo y trata de acorralar a Quanxi, pero para su mala suerte, la mujer da la vuelta a la situación y pone contra las cuerdas a Yoshida. Pero por suerte, Kishibe rescata a Yoshida y le dice a Quanxi que se calme o acabará con sus chicas. Tras esto, los dos viejos cazadores se sientan a conversar, y en medio de esa charla, Kishibe usa una hoja y un papel para pedirle a Quanxi que le ayude a acabar con Magima. Lamentablemente para él, ella rechaza la oferta y comienza otra pelea. Tras eso, Quanxi consigue arrojar a Kishibe afuera del edificio, pero por suerte el auto de Kobeni amortigua la caída. Seguidamente, una de las chicas de Quanxi agarra al prota. Al ver eso, Power agarra a otra de las compañeras de Quanxi y amenaza con acabar con ella si no suelta a nuestro prota. Y cuando la situación estaba más tensa que nunca, el demonio tiburón aparece y le salva la vida a nuestro prota. Tras esto, los personajes principales salen corriendo, y de repente el prota pisa un alfiler y es atacado por el demonio de las maldiciones. Tras eso, Tolka entra en escena para capturar a nuestro prota. Y mientras Denji y Beam yacían inconscientes, la maestra de Tolka aparece y aplaude el trabajo de su discípulo. Tras esto, ignoran las preocupaciones de Tolka porque no puede mover su propio cuerpo. Con eso, ella lo transforma, revelando que ella es la verdadera Santa Claus y que aquel anciano que vimos todo este tiempo
es simplemente otra marioneta controlada por ella. Cuando Aki y los otros cazadores se despiertan, Quan Chi derrota a Yoshida y lo arroja por una ventana. Mientras cae, él puede atraparse con el demonio pulpo, y de repente desde afuera la maestra de Tolka sacrifica al Santa falso, y tras eso y a 3 niños al demonio del infierno, a cambio de enviar a todas las personas vivas dentro del edificio al inframundo. De esta forma los que están dentro quedan sumidos en la oscuridad total, mientras que están fuera se horrorizan al ver una mano gigante de 6 dedos que se acerca para aplastar el edificio. Poco después los que estaban dentro aparecen de repente en un gran campo de hierba, con el cielo completamente cubierto por miles de puertas diferentes, y se trata del mismísimo infierno. Seguidamente vemos que las chicas de Quan Chi se asustan mucho, a lo que la antes mencionado que está pasando es entonces que las aliadas de Quan Chi dicen que están en el infierno y que en ese lugar habitan demonios más poderosos que el demonio pistola. Se trata de los demonios de los miedos primigenios, los llamados trascendentes, aquellos demonios que nunca han muerto, agregando además de que si uno de esos demonios intenta atacarlos, están completamente perdidos. Tras decir todo lo anterior, la aliada de Quan Chi le pide permiso a esta para quitarse la vida, a lo que Quan Chi le dice que no hace falta hacer eso porque ella encontrará la forma de sacarlos de ahí. Poco después, el demonio de la oscuridad aparece y les quita los brazos a todos los presentes. Seguido de esto, Tolka se acerca al demonio y dice ser el demonio marioneta. Tras esto le dice al demonio de la oscuridad que cumplió su parte del trato y trajo el corazón del demonio motosierra, por lo que ahora quiere que el demonio de la oscuridad cumpla su parte y le dé el poder para derrotar a Makima. Un par de segundos después, vemos que la maestra de Tolka está esperando afuera del edificio, y en eso ella ve que la mano del demonio de la oscuridad le ofrece un poco de su carne, a lo que la mujer sin dudar come aquella ofrenda para obtener el poder para vencer a Makima. De esa forma el pacto termina. Seguidamente vemos que el demonio de la oscuridad derrota a varios de los personajes, incluyendo a nuestro prota, que literalmente es doblado como si fuera un paño húmedo. Y mientras Aki veía todo lo anterior, no puede evitar recordar la muerte de Himeno, o sea de su hermano, y debido a la frustración y el miedo, Aki cae rendido enfrente del demonio de la oscuridad, y de repente aparece Prinzi, agarrando al demonio de la oscuridad. Sin embargo, antes de que pudiera hacer contacto, ella también es destrozada. Tras esto, Prinzi se comunica con Makima. Esta última le ordena a Prinzi que lo convoque al infierno, y ella lo hace. Seguidamente Makima y el demonio de la oscuridad se miran cara a cara, ambos señalándose. El dedo de Makima de repente chasquea, mientras las diversas bocas del demonio de la oscuridad estallan en sangre. Tras esto, Makima se acerca al cuerpo de Tolka, colocando su mano sobre su cabeza, decapitada. Y es entonces que vemos que los huesos de Makima se retuercen y se agrietan lentamente, mientras el demonio de la oscuridad invoca una espada para emplearla. Así todo, Makima toca la cabeza de Tolka para controlarlo, y de repente este último se ofrece por completo al demonio del infierno, a cambio de enviarlos a todos de regreso al mundo humano, a lo que el demonio acepta el trato. Seguidamente todos son teletransportados de regreso, mientras tanto Santa Claus absorbe las muñecas que le quedan y se transforma en una criatura alta con múltiples brazos. Tras esto, ella comienza a acercarse a Makima, burlándose, mientras Makima sostiene el torso de nuestro prota, y después de haberle dado sangre, tira de su gordón y explica que con la carne del demonio de la oscuridad, ningún ataque oscuro tendrá efecto sobre ella, por lo que Makima le pregunta a nuestro prota si la va a salvar, a lo que el prota sin dudar se abalanza sobre Santa Claus para derrotarla. A ver, con las motivaciones que le da, obviamente todo el mundo la intentaría salvar. En fin. Cuestión que Dincy corta el brazo de Santa Claus y grita enojado que ella pone a Power y a los demás en peligro. Tras esto, el prota se abalanza sobre su rival, pero es derribado por otro enjambre de marionetas. Y mientras todo lo anterior pasaba, vemos que una de las chicas de Quan Chi mira la pelea, y en eso podemos notar que tiene la cabeza cortada de Quan Chi. Seguidamente la chica le quita el parche a Quan Chi y mete la mano dentro de la órbita, y acto seguido saca una flecha larga. Y luego de todo lo anterior, la chica deja caer la cabeza en el enjambre de marionetas, y un par de segundos después, las marionetas se rompen, y tras eso emerge Quan Chi, la cual fue revivida en su forma híbrida, humano-demonio. Seguido de esto, Quan Chi acepta luchar junto a nuestro prota para vengar a sus mujeres, porque después Quan Chi aparece frente a Santa Claus, y sin dudar le dispara poderosos rayos. Sin embargo, Santa Claus se cura al instante. Es entonces que nos revelan que Quan Chi es conocida por ser la primera cazadora de demonios. Por otro lado, vemos que el prota tiene un par de problemas para derrotar a las marionetas, ya que Santa Claus hizo que los muñecos vuelvan a sus formas humanas, por lo que el prota duda en si defenderse o no, ya que las marionetas ahora parecen personas. Y en medio de todo, Quan Chi decide ayudar al prota derribando a varias marionetas. Tras esto le dice que no dude en matar a las muñecas, ya que ellos no podrán volver a su forma humana, aunque lo intenten, y que todo es un engaño de Santa.
Santa. Seguidamente la batalla continúa y vemos que Santa obtiene el máximo poder, ya que toda la ciudad se hundió en la oscuridad. Y tras esto la villana convierte a las chicas de Quan Chi en marionetas, y en eso la antes mencionada se da cuenta que falta una de sus compañeras. Es entonces que la chica faltante ataca a Quan Chi por la espalda y le deja gravemente herida. Al ver todo lo anterior, nuestro prota agarra un tarro con gasolina y se prende fuego a las sierras de sus manos, y tras esto ataca a Santa diciendo que ese es el poder de la luz. Nuestro prota logra herir de gravedad a su rival, y en medio de eso el prota se da cuenta que el poder regenerativo de la villana disminuyó a causa de la luz, por lo que decide acercarse a ella para debilitarla aún más y poder darle un golpe letal. Sin embargo, Santa le dice a sus marionetas que lo mantengan alejado de ella, pero para su mala suerte nuestro prota decide darlo todo, ya que si Makima llega a morir, él no podrá irse de vacaciones con ella. Y tras decir esto al prota, usa un auto para generar una explosión enorme y acabar de una vez por todas con Santa. Y luego de vencer a Santa Claus, este último le dice al prota que las cosas recién empiezan, ya que ella tiene contrato con el demonio muñeca, por lo que siempre lo estará acechando para acabar con él. Y de repente el prota es decapitado por Quan Chi, y tras esto la mujer le pide al demonio del cosmos que se encargue de Santa. Y tras esto vemos que Santa es llevada a una enorme biblioteca, y estando ahí se da cuenta que el demonio del cosmos planea hacerle un ataque psicológico. Seguidamente el demonio del cosmos dice que Santa no entiende nada, pero que en unos minutos entenderá absolutamente todo, ya que le dará todo el conocimiento del universo. Sin embargo, luego de saber todo, perderá la cordura y solo será capaz de decir Halloween por el resto de la eternidad. Dicho y hecho, Santa queda inhabilitada mentalmente hablando, lo que significa que ya no podrá proseguir al prota. Y luego de lo anterior, Makima aparece y decapita a Quan Chi y a sus mujeres. Poco después, el prota despierta en su casa junto a Power, y en eso ve que Aki está bien. Sin embargo, Aki no tarda en ponerlo en contexto y le explica que durante la batalla perdió uno de sus brazos y que el demonio ángel no corrió con la misma suerte, aunque sigue vivo. Lamentablemente, durante la batalla contra el demonio de la oscuridad, el demonio tiburón y el demonio de la violencia murieron, sin mencionar que Kobeni presentó su renuncia como cazador de demonios. Y por último, Power ahora le tiene un miedo constante al demonio de la oscuridad. Luego de esta charla, nuestro prota nos cuenta que rechazó la oferta de Makima de irse de vacaciones juntos, ya que no querría dejar sola a Power, puesto que ésta lo necesitaba. Tras esto vemos que el prota ayuda a su amiga con toda clase de cosas, y al final el protagonista se da cuenta que no siente ningún deseo por Power, pero que aún así le quiere ayudar. Tras eso, el protagonista piensa para sí mismo que hay cosas que es mejor no saberlas, por lo que le dice a Pochita que nunca abrirá aquella puerta que ve cuando duerme.